Vas por un museo de arte moderno y ya no digamos contemporáneo y te topas con algo así, así, así o así. Entonces exclamas: Cualquiera puede hacer eso. ¿Se estudia para pintar así? Mi hijo podría hacer eso. Yo podría pintar eso. yo creo que no. Comenzamos. Estando Cristóbal Colón a la mesa, con muchos nobles españoles, uno de ellos le dijo: Señor Colón, incluso si vuestra merced no hubiera encontrado las Indias, no habría faltado una persona que hubiese emprendido una aventura similar a la suya aquí, en España, que es tierra pródiga en grandes hombres muy entendidos en cosmografía y literatura. Colón no respondió a estas palabras, pero, habiendo solicitado que le trajeran un huevo, lo colocó sobre la mesa y dijo: Señores, apuesto a cualquiera de ustedes a que no serán capaces de poner este huevo de pie, como yo lo haré, desnudo y sin ninguna ayuda. Todos lo intentaron sin éxito. Cuando el huevo volvió a Colón, ese lo golpeó sutilmente contra la mesa, aplastando la curvatura de su base, lo que permitió dejarlo de pie. Todos los presentes quedaron confundidos y entendieron lo que quería decirles, que después de hecha y vista la hazaña, cualquiera sabe cómo hacerla. Esta anécdota, de por cierto dudosa verosimilitud, nos ilustra el hecho de que tras haber visto una hazaña ya completada, con todo y el proceso que la hizo posible, es común que nuestro ego se empodere y nos lleve a minimizarla y menospreciarla. Yo podría pintar eso. El mundo de las artes es complejo, sobre todo si lo romantizamos demasiado y nos acercamos a él con prejuicios o resistencias. Y es que solemos pensar en el arte como una disciplina puramente subjetiva, cuando en realidad también es una disciplina formal, que abarca campos de estudio objetivos. De no ser así, no habría carreras y posgrados dedicados a su estudio. Gracias a este grado de objetividad que vive en el arte, hay conocimientos suficientemente sólidos que resguardan, al menos durante un periodo, su definición o acción. O sea, el arte, como las matemáticas, por ejemplo, se entienden mejor en tanto más se estudia. Entonces debemos tener un doctorado para apreciar un Pollock. Bueno, evidentemente no. Yo no lo tengo. La mayoría no lo tiene. Pollock no lo tuvo. Si bien ser un erudito en el tema de la pintura permite un disfrute informado bastante apreciable, la experiencia estética, o sea, y dicho de manera muy superficial, ese placer, emoción e ideas que experimentamos al encontrarnos con el mundo es natural. La experiencia estética nos es natural y universal. Así que, hablando de arte, ya solo queda refinar y encaminar esa natural atracción por degustar con nuestros sentidos e intelecto el mundo, mediante cierta formación. Esto resulta más fácil de lo que se piensa, pues como dije, nuestro cerebro tiene una natural predilección por lo bello, e incluso por aquello que, siendo feo, terrible, grotesco, etc., nos cautiva y atrae. Dicha predilección comienza a modelarse, y noten cómo digo modelarse, no crearse, por los valores y categorías del contexto cultural en el que nacemos y nos movemos. Pues el contexto, comienza a dirigir o a asentar nuestro gusto y por ende a dotarnos de los elementos de juicio con los que vamos a calificar desde el punto de vista estético todo lo que veamos. Bonito, feo, grotesco, kitsch, sublime, cómico, etc. O sea, el contexto político, cultural, económico, ideológico, dogmático, etc., forma nuestro gusto, y ya este es un buen comienzo. Solo faltará que cierto grado de formalidad amplíe nuestro horizonte de juicio estético. El gusto se desarrolla, pero ojo, no en el sentido de buen gusto o mal gusto, más bien solo es amplio o corto y prejuicioso. Así que, al menos hablando de arte, la ecuación es la siguiente: sé más, puedo apreciar más; sé menos, me costará entender y apreciar obras como estas, que distan de estar aderezadas para convencer a un gusto que solo busca lo conocido y rehúye a lo aún extraño. Ahora, saber más de lo que nuestro contexto cotidiano nos permite, o sea, como ya dije, acceder a un conocimiento más formal, tampoco es tan complicado. En realidad podemos llegar a este tras un simple, aunque auténtico, interés por las expresiones artísticas. Interés que suele derivar, por ejemplo,
de algunas lecturas, de consumir documentales y materiales audiovisuales dedicados al arte, como este, pero principalmente de verlo, de ver arte en donde éste se presente. O sea, hay que ejercer, y estas son las actitudes clave: la curiosidad y la sensibilidad. Y es que al ver arte estamos aprendiendo mientras disfrutamos, o nos confundimos en algunos casos, por lo que resulta ser una actividad bastante amigable, a la vez que enriquecedora, y no muchas cosas gozan de esta ventaja. Además de que al exponernos mucho a algo, esto es fundamental, nos suele llevar a incorporarlo a nuestro gusto, así nada más, por el simple hecho de experimentarlo con constancia, como cuando adquirimos el gusto por alimentos que de niños nos desagradaban, como el vino, ciertos quesos o el jamón serrano. O sea que para que me guste el arte prerrománico, africano, abstracto o conceptual, por ejemplo, no basta solo con estudiar y entender sus motivaciones y contexto. También debo verlo mucho, experimentarlo. Así que, ver y estudiar. O ver para ser curiosos y luego estudiar. O estudiar para luego querer ver. Hay muchas combinaciones que nos permiten acercarnos a las expresiones artísticas. Entonces vean mucho arte, sobre todo aquel que les perturbe o les lleve a dudar y a cuestionarse, pues estas reacciones suelen ser un buen indicador de que están frente a una obra exigente que les permitirá crecer como público tras haberlo reflexionado. Con todo esto, vamos clarificando que el apreciar una obra requiere que seamos espectadores activos, que sepamos un poco sobre el artista, sus motivaciones, sus necesidades, retos, búsquedas, lo que se pintaba o creaba en las artes de su época y compararlo con lo que éste hizo, etc. Puede que esto nos suene algo tedioso, pero en la época de la información, realmente conocer estos datos, así como ver arte, es muy fácil. Además de que los museos suelen ser muy didácticos, pues los textos que acompañan las exposiciones dan el contexto de las piezas mostradas y nos permite entenderlas mejor. Desde luego, esto no significa que toda obra nos deba gustar o interesar. Bien podemos estar muy informados y expuestos a ciertas obras y aún así encontrarlas estériles y aburridas. Tampoco significa, desde luego, que es solo responsabilidad del espectador el fenómeno del gusto. El creador también debe ser capaz de usar los códigos estéticos en activo dentro de su obra para facilitarnos su comprensión, o al menos explicarnos qué busca comunicar, si esta de plano es muy disruptiva, conceptual o difícil de entender. Pero de nuevo, esto último requiere que nos asomemos a algún texto. Aquí los pasivos nomás no. El punto es, hay que entender que los artistas o artesanos han creado lo que han creado partiendo de necesidades muy específicas. Así que esas obras difíciles y raras de cualquier época son generalmente el resultado de un largo proceso en donde los creadores buscan solucionar o plantear una serie de problemáticas plásticas o conceptuales específicas de su época y región. En el gótico, que tiene un lugar y momento específico en la historia de la humanidad, el artista o artesano expresaba por encargo generalmente la gloria de su dios. Por otro lado, en el expresionismo abstracto, el creador expresa su individualidad mediante la no figuración, pues estos son los valores de su época. No es que uno sea mejor, solo nacieron de distintas necesidades. No todo es la obra como resultado. Su importancia como pieza artística vive también en la idea, derivada de una intención, y desde luego en el proceso plástico y la ejecución-creación. Aquí también hay que comprender que el arte es una actividad de búsqueda, de descubrimiento. Es normal que todo creador comience haciendo lo mismo que se hace en su época, pero si su ímpetu de revolucionar su técnica, tema o discurso es mucho, buscará hacer las cosas diferentes a como las viene haciendo y a como se vienen haciendo, por lo que se despegará un poco del gusto de su época. Y como consecuencia, quizás a su obra le sea un poco difícil convencer a los públicos. Bien, entonces aquí conectamos con la anécdota del huevo de Colón. Cuando vemos un cuadro como este, no estamos solo viendo manchas sobre un lienzo, aunque esto sea lo que se nos aparece de primera intención. Lo que estamos viendo es en realidad la culminación de un proceso creativo, largo y mucho trabajo, tras el cual surge esta imagen con su sentido específico. Pero para entender que este proceso existe y además sustenta en gran parte el cómo se ve la obra, debemos sacar a pasear la curiosidad, para entonces indagar más sobre ella, lo que muchas veces derivará en una apreciación y disfrute mayores, que al final es de lo que se trata el arte. Cada pieza es un mundo por descubrir,
y mientras más trabajo nos cuesta entenderla, más territorios nos está invitando a explorar. Pero cuando uno se queda en la superficie de la pieza, mirándola con la misma actitud con la que uno ve su shampoo o con la que los envidiosos de Colón vieron su logro, se vuelve muy fácil descalificar. Y es aquí cuando surge la idea de que cualquiera puede pintar, por ejemplo, como Felgueres, Figgis o Rothko. Y es que claro, ignorando el proceso histórico e individual que hizo posibles estas piezas, y habiéndolas visto ya concluidas, es fácil pensar que cualquiera las puede hacer. Sí, bueno, de ese resultado tienes todo resuelto, así es pan comido. Aunque de hecho no, la mayoría ni viéndolas podrían reproducirlas, pues casi todas estas pinturas esconden una técnica más sofisticada de lo que parece. Hay que dejar de pensar que la pintura o las artes existen solo para el alardeo técnico subordinado a la mímesis, o sea, para copiar fielmente los objetos de la realidad. Ha habido momentos en los que las actividades que hoy llamamos artes no se han interesado en reproducir fielmente lo que los ojos ven, ni siquiera en ser figurativos. En muchos momentos la línea en sí, la textura en sí, la geometría en sí han sido suficientemente apreciados como para usarlas como elementos principales o únicos, sobre todo tras la industrialización y la aparición de la fotografía, cuando en Occidente los artistas vieron anticuado e inútil seguir persiguiendo con obsesión las técnicas plásticas dedicadas a la mímesis, pues aquellas tecnologías trajeron objetos lindillos, hechos en serie, e imágenes con un realismo tal que difícilmente la pintura podría superar. Así que los creadores prefirieron iniciar ciertas búsquedas para reinventar el arte o revivir valores estéticos. Y estas búsquedas son eso que he venido llamando los procesos. Ya no pintaríamos la manzana. Ahora íbamos a representar, por ejemplo, a qué nos sabe. O sea, cómo el sujeto experimenta el mundo. ¿Por qué no? La experiencia estética a todo lo que da. No saben lo difícil que es pintar un concepto o sentimiento sin recurrir a la figuración o a las formas conocidas, como lo hace la abstracción. O representar algo como nadie lo ha representado antes, como en el expresionismo o el cubismo. De verdad, mis alumnos suelen ser capaces de pintar una mano realista suficientemente bien, mucho antes de poder romper sus esquemas mentales acerca de cómo debe ser una mano, para entonces ser capaces de proponer algo que le dé la vuelta a la forma como la conocemos y puedan plantear una solución diferente, original, creativa, etc. Insisto, solo un proceso reflexivo, mucho estudio y trabajo nos lleva a esto. Y solo quien no lo ha intentado, quien nunca se cuestiona, ni le interesa entender nada, descalifica. En el arte o la artesanía, no todo es la forma. El contenido, el mensaje, el significado, la expresión, la propuesta artística y otros elementos son partes esenciales de estas. Todo aquello que se oculta a la primera mirada es algo que solo se descubre, como ya mencioné, escudriñando con sensibilidad y apertura en la pieza y su creador. Así que aquí la ecuación es: el artista se mueve y desarrolla en un mundo con ciertos valores estéticos, pero los avances en áreas del conocimiento como la ciencia, la filosofía, la antropología, por ejemplo, o simplemente nuevas necesidades, crean un nuevo ambiente cultural que invita al creador a actualizar dichos valores estéticos mediante una ruptura con la tradición y la implementación de un nuevo orden o estilo, que a su vez empujan los límites del arte, creando un nuevo modo de representar o hacer, y por ende imponiendo la necesidad de tener nuevos modos de ver. Y ahí entra el espectador informado, que es capaz de disfrutar las nuevas obras tras actualizar su modo de ver. Igualito que como nos pasa con la tecnología, tenemos que estar actualizándonos constantemente para entenderla, y así evitar ser unos palurdos rezagados. Por cierto, también el arte influye en otras áreas, no solo estas en el arte. Todo esto que llamamos progreso es un sinfín de complejas relaciones e interacciones. En fin, y hay que ir abandonando esta idea de que el arte nos habla por sí mismo. Quien nos habla es el artista, y si no entendemos su lenguaje, no veremos el mensaje. Pero créanme, ahí está, listo a ser descubierto. También pasa que nosotros nos hablamos a través de la obra. Muchas lecturas que hacemos de un cuadro tienen más que ver con nuestras emociones y pensamientos proyectados en la obra que con la obra. Aunque ojo, esto también se vale. O sea, el arte es una relación de entendimiento de un humano y su mundo con otro humano y su mundo, o de un humano consigo mismo. Entendimiento, no olvidemos esto. Bueno.
Veo que en un museo hay una obra llena de manchas que no entiendo. Y vale, necesito más información y experimentarla más para acceder a su real ser y no menospreciarla. Pero si veo lo mismo en una tienda departamental, en la pintura de un niño o en un jardín donde hay venta de obra de pintores locales, ¿las debo apreciar con la misma actitud? Pues es claro que hay diferencias conceptuales. Digo, de entrada su precio o modo en que son tratadas no son los mismos. Unas están celosamente resguardadas y conservadas en un museo y otras se ofertan en la banqueta a precios accesibles. Pues sí, hay que verlas con la misma actitud, la curiosa y analítica, para poder entonces descubrir la razón de dichas diferencias conceptuales. Las piezas no nacieron de las mismas circunstancias y no encierran la misma importancia, intención o, también hay que decirlo, no han tenido la misma buena suerte. Porque me queda claro que mucha obra, al menos hablando de artistas locales y poco conocidos, no brillará por el simple hecho de que el artista no tuvo las facilidades de otros. También quiero mencionar una diferencia entre el arte naif o de apariencia infantil y la pintura infantil. El primero viene de todo esto que hemos ya mencionado, una reflexión culturizada, o sea, una reflexión sobre este constructo al que llamamos arte, cosa muy compleja. Mientras que el dibujo de un niño deriva de algo más natural, intuitivo y primigenio. Aquí me gustaría citar a Picasso con su frase: me tomó 4 años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño. Cuando vemos la hoja de un árbol, podemos obviarla, darla por hecho y seguir adelante como si nada. Entonces nos vamos como llegamos, nada nuevo se nos ha añadido. Pero cuando nos cuestionamos el porqué de su color, forma, sobre su funcionamiento, su participación dentro de algún proceso o sistema, etc., es cuando comenzamos a descubrir un mundo nuevo. Con esa actitud con la que nos acercamos a la naturaleza, acerquémonos al arte y su infinidad de manifestaciones y verán cómo extraerán conocimientos y vivirán emociones que luego impactarán, generalmente de forma positiva, en muchos ámbitos de su vida. Y no seamos soberbios y comencemos a arrojar a lo güey opiniones desinformadas y prejuiciosas, pues estas suelen esconder más bien miedos, vergüenza y falta de curiosidad. Nadie los está queriendo engañar. De verdad, no hay que confundir el arte con lo fraudulento que puede ser a veces el mercado del arte. La enorme mayoría de las obras de arte moderno y contemporáneo no son una tomada de pelo, solo se están escapando de nuestro marco de referencia conceptual, de nuestra idea de lo que el arte debe ser, pero nada más. Así que lo diré nuevamente. Frente a lo que no entiendan, cuestiónense, indaguen y descubrirán un mundo excitante como ese que descubrimos cuando nos acercamos con curiosidad a la hoja de un árbol.